La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen FINI 2021, en su modalidad virtual. Irángela Anaí López Valdés, diseñadora, artista e investigadora de la levedad, actualmente es doctoranda en Artes Visuales en la FAD UNAM. Receta: la nube de un cielo sin nubes. No todas las nubes saben igual, como suele decirse. No obstante, imaginarlas desarticularse en el tinglado de su impotencia podría sorprendernos con un sabor inédito. Lo que esta receta aspira a hervir, para ser sinceros, tiene un ligero sabor a quimera, ya que la fórmula de esta relajante bebida es insolente, emocional, pero seca. Mundialmente famosa, creada alrededor de 2017 y servida por el artista Allen Smithy, es poco probable que el combinado moderno guarde parecido con el original. Sin embargo, sigue teniendo éxito entre los pacienzudos que se apiñan al resultado. Preparación. Mezcle vigorosamente el fluir de las lágrimas. No afecta en nada si son afligidas o felices. Lo primordial es hacerlo en el momento justo en el que estalla la melodramática cacofonía del llanto. El momento justo en que la ira del contrabajo se une a la irritación del saxofón y al desasosiego estremecedor del fagot. Removiendo, constantemente haga favor de exprimir 10 mililitros de zumo de sudor frontal. Deje volatilizar la solución según su sentir le indique, y poco antes de que rompa a hervir, en medio de la amplitud de las vibraciones, invente un silencio, una pausa y una doble pausa, con un acento pianisísimo. Entonces escupa una palabra, justo antes de que estalle la melodía triunfante del vapor al pasar de la octava más tenue y grave del hervor. Complementos de Roberto Juarros. El cielo está lleno de nubes aunque esté solo. La palabra está llena de voz. De Mario García Torres. Ciertas cosas solo pueden ser vistas cuando se extinguen. Buen provecho. Esto ha sido el regurgitar de la transparencia. Un niño llora, su boca tendida hacia adelante, abierta en exceso. Diríamos que sus ojos, en contraste, se han cerrado al exceso, en la tensión del ceño y el pliegue de las pupilas, en la expresión de algo que viene del interior, algo así como un rechazo enérgico del mundo exterior, quizá experimentado como un mundo hostil o amenazante. Los niños nacen llorando,
Es incluso su acto inaugural, el despliegue de los pulmones que marca su ingreso al mundo exterior, donde respiran hasta su último sollozo, su último aliento en todo caso. Los niños crecen llorando, lo que nos conduce a discutir esa rareza de la evolución fisiológica, según la cual las lágrimas sobreviven con cierto retraso respecto del espasmo del llanto en el desarrollo del recién nacido. En esta fotografía vemos el registro de un bloque de hielo, al cual amarré 3 globos. Quizás podía funcionar para pensarlo como una metáfora que aludiera a ese instante en que queremos llorar. Algo fuera de nosotros nos jala y nos resistimos. Le damos un peso. Es justo ese estado intermedio. Un intervalo congelado o frío que nos contiene, una resistencia a soltar las lágrimas. Un hielo que en la agitación y desordenamiento máximo de sus emociones y partículas perderá peso y será elevado como un cuerpo inmóvil que se resiste a lo que ya no puede escapar. El acto de llorar que corta un tiempo, un instante transparente en el que se nubla la mirada, en su fugaz e inevitable estado de soltura líquida y evaporada. La imagen que vemos bordada con hilo verde me hace imaginar esa parte natural de la cual todo vuelve a brotar, como la lluvia, como la vida, como el tiempo, como los entramados que se deshacen y se reinventan cada día. Coloqué un algodón de azúcar en el suelo cerca de un hormiguero que venció a los habitantes del edificio donde solían vivir mis papás. Nada pudo aniquilarlas. Así que los vecinos encontraron la manera de convivir con ellas. El algodón se diluye conforme aumenta la humedad del clima. Mientras todo transcurre, congregaciones de hormigas se organizan para transportar una porción de la masa azul. El conocimiento del mundo se convierte en disolución de la compacidad, en percepción de lo infinitamente minúsculo, móvil y leve. Escribir el poema de la materia, advertir que la verdadera materia está hecha de corpúsculos invisibles. Las personas en ese edificio han aprendido a convivir o a ignorar a estas hormigas. Como las partículas de polvo que se pegan a la ventana con el paso de los días y que de pronto son iluminadas por un rayo de sol. Este pequeño ecosistema visual que forma el algodón de azúcar nos envuelve con su tacto imprevisible. Yo no sabía que el algodón se derrite, y esto quizá no tiene importancia. Lo que sí es el acto poético, al menos para la mirada, y lo que queda del registro de estos insectos cuya vida la envuelve la pesadez de su realidad física. El algodón es un juego sutil sobre la pesadez del mundo, la efímera aparición de un dulce y utópico paisaje. La utopía, que alude a 2 palabras griegas, eutopía, buen lugar, y outopía, ningún lugar. Un pequeño terreno impuesto que se desvanece en la imaginación utópica, puesto que pese a que las hormigas preserven, defiendan o protejan el alimento y pareciera un estado ideal, siempre la incertidumbre artificial será una constante amenaza.
La ensoñación de las lágrimas. La fuerza de las lágrimas se desenvuelve sobre dos ejes. Unos cobran vuelo ante la novedad, se recrean con lo pintoresco, con lo vario, con el acontecimiento inesperado. Las lágrimas siempre tienen una primavera que describir. Lejos de nosotros, en la naturaleza, producen flores. Llanto, en el fondo del ser, quiere encontrar lo primitivo en el diluir. Domina lo temporal en la naturaleza, en nosotros y fuera de nosotros produce gérmenes cuya forma está fijada en una sustancia cuya forma es interna. Expresándonos ya, podríamos distinguir lágrimas que alimentan la causa formal y otras que alimentan la causa material. En efecto, nos parecen indispensables estos conceptos expresados de un modo abreviado. La variedad del verbo. La vida cambiante de la luz. Llorar. Prestarle atención a la imaginación íntima. Coloqué arena sobre la sombra de una mujer para elaborar una gramática sobre la fisicidad de una sombra, como dispositivo que se aprovecha de los aspectos visibles y volátiles del movimiento de la corriente del aire. El cuerpo es una figura, una constelación, una concatenación de cosas, eventos y percepciones inconvexas. Una sombra que desaparece en cuanto encuentra otra forma. El peso de la arena como ilusión constelar se escribe sobre la figura de la sombra. Un susurro fotográfico. El cuerpo esparcido insinúa una ilusión constelar, descompuesta en fragmentos abstractos que desdibujan una geografía corporal. Una vez que se dispersa la sombra, el borde del discurso, la experiencia se expresa en lo acontecido, como amplitud gestual. El gesto efímero, fútil y mutante, la sustitución del contenido de las palabras por la pulverización de sus significados, como un despliegue metafórico que se disipa en el aire al pasar de las páginas. La elipsis se da en el ritmo de la acción, que promueve el lijado del lenguaje, el de los fragmentos de un discurso amoroso, en donde solo quedan algunos rastros tenues de la necesidad de actuar con el lenguaje, como si frotándolo palpáramos su presencia física material y su comportamiento dentro de la dimensión de objeto real. Un ejercicio de intimidad que conforme pasan los días, en su proceso de improvisación y desintegración, es el gesto, una huella dactilar, cuya causa y significado permite al sujeto depositar un gesto en la superficie. Un gesto que le permite contemplar y descubrir con cierta ingenuidad lo que va cambiando. La búsqueda de un punto de vista, de una posición, desde la que se contempla lo disímil del pensamiento a través de la imagen, a través de las palabras, en razón de una serie de decisiones, movimientos y fuerzas que están en juego. Con fuerza, rápido, lento, ¿qué palabras se conservarán? ¿Por qué? Todo está entonces suspendido en el tiempo. Límite. Ver. Una palabra. Un temblor. Una huella fútil del lenguaje. Llorar. Enseñas. Corriente de lágrimas al despertar. Rodar sus manos con miles de lágrimas. Figura. La figura se explica sola. Propensión a llorar o llanto en la medida que está integrada en el discurso amoroso. Un fenómeno, encrucijada, que puede incorporarse a varios metadiscursos, pseudofisiológicos, histórico, temático, semántico. Es urgente una historia de las lágrimas, a menos de que ya esté hecha, una historia del cuerpo. ¿En qué sociedades? ¿En qué época se llora? ¿En qué sexos? Estudio etnológico, histórico. Aquí mismo, lágrimas abundantes del hombre romántico. No me atrevo a pedir
fuentes de lágrimas, sino que me bastan gotitas de llanto para regar la sequedad. Lágrimas como oración. Modalidades del llorar. Los ojos empañados. Las 1000 lágrimas. Deshecho en llanto, liquefacción del cuerpo que retorna al líquido originario. La corriente de lágrimas. Problema metodológico. Somos científicos porque nos falta sutileza. Actualmente somos incapaces de concebir una verdadera ciencia del devenir, la única que podía reunir nuestro placer sin disfrazarlo de una tutela moral. No somos lo bastante sutiles para percibir el flujo, probablemente absoluto del devenir. Lo permanente no existe, más que gracias a nuestros groseros órganos que resumen y reúnen las cosas en planos comunes. Mientras que nada existe bajo esta forma, el árbol es, a cada instante, una cosa nueva. Afirmamos la forma porque no aprendemos la sutileza de un movimiento absoluto. Somos científicos porque nos falta sutileza. Quizá llorar sea demasiado burdo y no hay que remitir este fenómeno a un mismo campo de significados. Habría que partir de diferentes llantos, implicaciones muy diferentes del sujeto y no solo distintas interpretaciones del llorar. Temática de las lágrimas. Lágrimas ardientes. Hielo de la desesperación. Asimilación metafórica del hielo y del fuego. Hombres a los que los pensamientos les queman como una fiebre corriendo por sus venas y que solo hallan alivio con la humedad. Bebiendo un vaso de agua, debajo de una intensa y copiosa lluvia. El agua como elemento que acompaña las emociones, como metáfora que conduce lo que transcurre. Y esto también se puede constatar en una neblina impresionista, en el tono verde azulado, en las aguas tranquilas con tonalidades violetas o azules, en las sombras y altos tonos de brillo en la luz, o hasta en la música con canciones como Copo Vacío, que acalla las miradas, la inmovilidad, el grano de la voz, el silencio de la trama. Es siempre bueno recordar que un vaso vacío está lleno de aire, vacío que llena el aire del vaso. Llanto. Llanto en la primera escena como declaración de un hecho consumado. Ella percibe de golpe el final de un episodio amoroso. Es un nudo de razones inexplicables y de soluciones bloqueadas. Aun cuando las circunstancias tuvieron cierto fading que fue apagando la resonancia de los sentimientos, no puede evitar pronunciar ese pusilánime, fútil y doloroso: por favor no te vayas. El término contingencia es quizás un sinónimo de lo no determinado, de la libertad, de la impredecibilidad y discontinuidad en sus emociones. El polvo de sus miedos. Vocabulario. El abrazo. En todos sus movimientos se percibe un talar de instantes. Todos sus miedos. No puede estar sola. Encuentra en el abrazo la serenidad a su recién resquebrajada estructura de angustia. La ausencia. La escena indica una evocación sobre lo huidizo. La ausencia del objeto amado, un suspiro que fue el peso del presente, con la levedad insostenible de la memoria. El mutismo. La respuesta esquiva y helada de ella es un alfabeto de silencio. A propósito de la roca, escuchemos entonces la discusión de la imaginación y de la percepción razonable. La razón repite, es una roca, pero la imaginación sugiere incesantemente 1000 nombres más. Habla el paisaje, rige sin fin cambios de cuadro. El verbo es tan evidentemente la fuerza creadora. No hay entonces imagen sin comentarios. El verbo es tan evidentemente la fuerza creadora. No hay entonces alucinación sin delirio. No hay imagen poderosa sin comentarios. De tal suerte,
Pareciera que en una especie de diálogo de las rocas y de las nubes, el cielo viniera a imitar la tierra. La roca y la nube se acaban una a otra. El abismo rocoso es una avalancha inmóvil. La nube amenazante es movimiento en desorden. Quiere ver lo invisible, palpar el grano de las cosas como si allí debiera encontrar una imagen. Los aspectos se disgregan para recomponerse. Un devenir mujer, un devenir planta, un devenir animal, un devenir cosmos. En un entorno íntimo, 8 mujeres compartieron en un metafórico ritual de la aparición y la preservación plástica de una artificiosa piel que implicó un intenso esfuerzo físico en el desprendimiento encarnado en la expresión verbal de su cuerpo. Una catarsis colectiva que no he sabido reducir a un solo punto ni a un solo tema, de lo que implicó el penetrante despojarse de la revestida epidermis, un acontecimiento imprevisto, una fecundidad estética de las superficies. Decisiones, acciones, circunstancias en escena, colectivamente, pero al mismo tiempo en un espacio privado y tan personal como puede ser el cuerpo femenino desnudo frente a otros cuerpos, como una situación política que en su descubrimiento accidental emplaza la propia mirada. La visibilidad narrada en la experiencia subjetiva como una estrategia traslúcida que se distingue por la combinación de la visibilización y de la ocultación, alternando diferentes elementos narrativos y simbólicos para establecer una distancia entre lo que vemos y lo que llegamos a imaginar con los diálogos, los registros visuales, su sentir y sus huellas corporales desprendidas. La aparición solo ocurre entre los cuerpos, lo que hay entre medio que es todo a lo que podemos acceder. El juego en torno a la visibilidad se articula en varios niveles. A partir de este ejercicio del cuerpo y de la intimidad, se ha dado un intercambio de experiencias, un intersticio, como formato de diálogo improvisado. ¿Es el diálogo una utopía? ¿Son necesarios? Un diálogo de metáforas, de mariposas, crisálidas y otros animales como los fasmas, las serpientes y las tortugas, como pensantes y deseantes, imbricados, poniendo el cuerpo como condición imprescindible para empezar a pensar. El pegamento es un material plástico, es decir, se transforma. Se adhiere a cada gesto impuesto por la piel con solo untarlo con los dedos. Casi sin resistirse, se deja verter con precisión en el volumen y la textura de los diferentes cuerpos. Conforme se va secando, se incorporan los pliegues, las vellosidades, las células muertas, permitiendo así la inscripción, la duplicación y el desplazamiento, tanto temporal como espacial, de las formas que retienen o imprimen sus crisálidas. Recordemos que el pegamento es un material destinado a pegar, quizá como una metáfora que aglutina una operación sensorial, una memoria colectiva frágil y temporal. Hacer lenguaje. Con sonidos y movimientos. Conocimiento que ocurre entre Actos desordenados de transmisión afectiva. cuerpo a cuerpo. Pronunciamientos verbales desordenados. Pronunciamientos verbales. Prácticas corporales. Prácticas afectivas corporales. Pronunciamientos. Interacción del lenguaje. Interacción. Frontera piel. La piel es un deseo. Es el único límite que tenemos que depende de nuestra propia expansión. Creo que mi piel es espera. Es un lienzo que se va llenando de formas. La piel como la absorción del exterior, como el límite mediador entre la carne y el aire. ¿Es posible entender el límite entre la vida y la muerte? Más allá de lo visible, la imagen emerge, se sumerge, nace y desaparece sin cesar, se hunde en el mar. Se hunde, se sumerge, nace y desaparece. Mapa subterráneo, más allá del horizonte. Lo visible se sumerge, nace, vive. La vida emerge, se hunde, desaparece sin cesar, se hunde.